Buenos días, Lucen. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Me imagino que bien, ¿sí? Este, vamos con este último tema, ya, que es la parte bimonetaria. Ya, como la palabra bi no significa, pues, todo, ¿no es cierto? O sea, en el ámbito de los sistemas contables, nosotros nos estamos refiriendo al sistema, pero que emite en dos monedas, ¿ya? El sistema, o sea, bimonetario. Podemos decir que nos da estados financieros en bolivianos, o estados financieros en dólares, o estados financieros en UFB. Entonces, ahí nosotros sacamos los estados financieros, obviamente aplicando el tipo de cambio o aplicando la unidad de fomento a la vivienda, ¿ya? Entonces, en función a eso, nosotros sacamos el estado financiero en dos monedas, ¿ya? O sea, ¿y cuál es el fin? Obviamente que hay muchas empresas que tienen sucursales o quieren saber eso a cuántos dólares asciende, ya, la mayor parte de sus obligaciones las tienen en dólares, o las cuentas por cobrar también son en dólares. Entonces, sí o sí necesitan obtener el balance bimonetario, y obviamente en bolivianos, porque sí o sí lo necesitamos, ¿ya? Para diferentes tipos de aspectos, ¿ya? Uno, para presentar a impuestos nacionales, o sea, cumplir con las obligaciones tributarias; otro, para el CEPRE, que es ahora el Fundempresa antiguo, ¿ya? O también para el Ministerio de Empresa, ¿ya? Necesitamos los balances en moneda nacional, o sea, también para algún préstamo, para entidades financieras, lo que sea. Entonces, sí o sí necesitamos los estados financieros, o sea, para pagar impuestos a la alcaldía también, ¿no? Los activos fijos tienen que estar expresados en términos monetarios y actualizados en función de la UFB, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero sacar una resolución que no tenía que actualizarse los activos fijos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente aplicar el decreto supremo, donde establece que los estados financieros se deben actualizar en función a las unidades de fomento a la vivienda. ¿Y cuáles son esos? Lo que tenemos que actualizar son los activos fijos, y también actualizamos el patrimonio, ¿ya? Entonces nosotros actualizamos el patrimonio ya en función y en cumplimiento a ese decreto supremo, ¿ya? El decreto supremo, donde nos establece que los estados financieros se lo deben actualizar a partir del 2006-2007, ¿ya? Entonces hubo, para que ustedes van viendo antecedentes, miren ustedes, hace muchos años atrás, digamos, en el año 1985, 1984, ya muchos de ustedes no habían nacido todavía, sí, pero es bueno que ustedes lo sepan. El país vivió una época de hiperinflación. O sea, ¿qué significa hiperinflación? O sea, mucho más que la inflación. O sea, podemos decir una pandemia, ¿ya? Si lo queremos expresar en esos términos. Una inflación que es parecida a la inflación que tiene ahorita Venezuela, ¿no es cierto? Venezuela, usted va y compra, deme una pastilla, ¿cuánto cuesta? 1.000.000, dice, ¿no? O sea, ¿qué significa? 1.000.000 cuesta una pastilla, ¿ya? Lo mismo sucedía en Bolivia, o sea, teníamos ese problema, ¿ya? De la escalada de los precios, o sea, la subida indiscriminada de los precios. A eso se llama la inflación, ¿ya? Y mucho más, digamos, usted ahora compraba el tomate a 10 bolivianos, mañana lo compraba a 100, ¿ya? Entonces era mucho el alza. Los tipos de cambio, los cambistas, la mejor profesión en esa época era ser cambista. ¿Por qué? Porque, o sea, ganaba plata. Si usted tenía ahorita $100,
esos 100 dólares usted lo compraba ahorita en 100.000 bolivianos, digamos, ¿no? Mañana costaba 200.000 comprar esos 100 dólares, ¿ya? Entonces, pucha, era negocio. Los anticréticos que habían en esa época, la mayoría, pues, como no había transacciones en dobles monedas, ¿ya? Se lo hacía en peso boliviano en ese entonces. ¿Qué pasaba? Usted le llamaba el paquete, lanzaba el gobierno del paquete, ya esos 100 dólares valía el doble, ¿ya? O de lo contrario, digamos, usted ese anticrético lo tenía en 100.000 bolivianos y eran, digamos, 100 dólares. Mañana había el paquete, ya no era más que $1 esos 100.000 pesos bolivianos de esa época. Entonces, así era la diferencia. O sea, muchos se hicieron pobres y muchos se hicieron ricos. Por ejemplo, digamos, en ese entonces había el Banco Agrícola, ¿ya? El Banco Agrícola, ¿qué hacía? Obviamente, antes no habían los préstamos en dólares, todos los préstamos eran en bolivianos, porque así decía la ley, no había libre transacción de moneda extranjera. Entonces, iba el campesino o cualquier persona, digamos, por ejemplo, pedía crédito un tractor del Banco Agrícola. El Banco Agrícola le daba el tractor. Le daba a usted el tractor, ahorita usted firmaba y pase, lo llevaba el tractor, ¿ya? A la semana o al mes, usted le tocaba pagar el tractor. Con solo vender la batería pagaba su crédito, ¿se dan cuenta, no? O sea, el valor del tractor, como era en boliviano y hubo una devaluación a partir de la hiperinflación, entonces usted con vender la batería pagaba el préstamo, entonces salía ganando, ¿no es cierto? Y otros salían perdiendo. ¿Por qué? Porque el préstamo se lo dieron en peso boliviano y cuando quería comprar los dólares ya no valía nada esa plata. Por eso le digo, muchos se hicieron pobres, más pobres de lo que eran, y otros se hicieron, bueno, ricos, como se dice, ¿sí? Entonces, para todo era cola. Usted quería comprar combustible, cola. ¿Por qué? Porque el famoso Nelson Busto, que era el secretario del sindicato de yacimiento, había huelga y no vendían. O sea, no se vendía la gasolina, para comprar carne tenía que hacer cola, para comprar azúcar tenía que hacer cola, o sea, no había producción, ¿ya? Entonces, ese era el país que teníamos antes, ¿ya? En ese entonces estaba de presidente, ¿ya? El doctor Hernán Siles Suazo, ¿ya? Hernán Siles Suazo, y vicepresidente era el quemao, Jaime Paz Zamora, ¿ya? Ellos eran los que mandaban al país. Y no pudieron terminar, ¿por qué? Porque los maestros eran paro, ¿por qué? Porque su sueldo, digamos, compraban 100 dólares. Hoy día, a fin de mes, ya no podían cobrar más que $1 con su sueldo. Entonces, era un lío, ya un problema. Entonces, incremento y sacaron los cheques de gerencia, esos cheques que no valían absolutamente nada, ¿ya? Que mucha gente que para ir al mercado iba en su carretilla llevando la plata para pagar, ¿ya? O sea, era bastante caótico y bastante grave. Y en cuanto a las empresas, lo mismo, pues si disminuía, digamos, el valor proporcional de las acciones, de los bienes, como le decía yo, si usted sacaba un préstamo de un tractor, con solo vender la batería pagaba el préstamo. O sea, dése cuenta la empresa. Entonces, ¿qué pasaba con la empresa? La empresa no valía nada, ¿ya? O sea, el valor de la empresa al tipo de cambio, porque habían dos tipos de cambio, era el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio negro, pero el que valía era el oficial, pero entre el oficial y el tipo de cambio negro era una diferencia abismal. Por ejemplo, digamos, el tipo de cambio oficial que se tenía para el dólar, digamos, era 50 y el tipo de cambio negro 2000. Así era más o menos la diferencia. O sea, era bastante grande, era abismal. Y había que comprar los dólares, no le vendían a cualquiera. Usted tenía que ir a comprar al Banco Central para poder comprar los dólares. Sí, ahora usted va a cualquier banco y le venden dólares. ¿Sí? Antes era un poco difícil, complicado. En cuanto a la empresa pues no valía nada y por si al no valer nada, entonces no había tributo, ¿ya? La gente no pagaba impuestos porque había impuestos de todos colores y para toda clase. Usted quería impuestos para venta de repuestos, era un formulario. Impuestos para venta de árido, otro formulario.
impuesto para empresas de servicio, otro formulario, impuesto para el oro, otro. O sea, era, mira, había impuestos de toda clase y de todos colores. Hartísimos impuestos, miles y miles de impuestos que ni la misma gente que de la renta que en ese entonces se llamaba no sabía. Entonces cambió la figura, ¿ya? En el año 1985 entra Víctor Paz Estenssoro, gana las elecciones porque Hernán Siles no pudo terminar su mandato y renunció y llamó a elecciones, y ganó Víctor Paz Estenssoro, ganó las elecciones, ¿ya? Y se creó un decreto que cambió radicalmente la economía, ¿ya? Y que fue el decreto 21060, que sigue vigente todavía, ¿ya? Antes la economía era estatista. ¿Qué significa? Que el Estado era el que definía y decidía, ¿ya? O sea, el Estado era el que veía la parte de lo que están haciendo ahora con esta empresa del maíz y toda esa vaina, ¿no es? Maca, ¿no es que se llama? ¿Ya? Entonces, y se imprisa. O sea, así creaba el Estado. Entonces, todo era el Estado. Quebraba un banco y el Estado tenía que devolverlo. Entonces, mucha gente armaba su banquito y lo quebraba, sacaba los préstamos y el Estado tenía que devolverlo. Entonces, era un problema y medio en cuanto a la economía. Entonces, con este nuevo decreto se cambió el sistema económico de sistema estatista a sistema de libre mercado, que es lo que actualmente tenemos, que el sistema que tenemos ahorita no es tan libre mercado, ¿ya? O sea, hay intervención del gobierno, digamos, si usted el maíz, digamos, no puede venderlo más caro porque, o sea, le ponen un problemita agio, ¿no es cierto? O sea, especulación, ¿ya? Entonces, no es tan libre mercado, porque el libre mercado es que, bueno, si usted ofrece tanto y el otro quiere comprar, pues va a comprar, pero mucha gente especula. Entonces, hay intervención del Estado. Entonces, es una economía, podemos decir, economía mixta, libre mercado con intervención del gobierno, la que tenemos ahora. O sea, y dentro de ese decreto se creó la libre transacción de moneda extranjera. Así que por eso es que ahora tenemos el sistema de contabilidad bimonetario, ¿ya es cierto? A través de ese decreto. Por eso le digo que sigue vigente ese decreto. Después se eliminaron todos los impuestos y se creó 7 nuevos impuestos, que es el IVA, el IT, el impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes, impuesto a la renta presunta de propietarios de vehículos, y así fueron 7 impuestos que se crearon al comienzo, ¿sí? Y después se fue modificando y se fue ajustando. Y se creó la cuenta revalorización técnica de activos fijos, porque ya les dije que estaban devaluados nuestros activos. Entonces, se lo revaluó y pues empezó a cobrar impuestos. Porque ¿de qué vive el Estado? Pues vive de los impuestos y de las exportaciones de los productos que trae de la tierra, ¿no es cierto? Como es el gas, los minerales. ¿Sí? Entonces, eso se fue creando, ¿sí? Como nosotros éramos un país de millonarios, ¿ya? O sea, era un país de millonarios, o sea, hablábamos de millones, o sea, ¿cuánto era? 1.000.000 de bolivianos, mira, así era. 1.000.000 de bolivianos. Entonces, perdón, de peso boliviano. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Entonces dijo, eliminemos el peso boliviano y le quitamos 6 ceros, mire, y le quitaron estos 6 ceros, así, 6 ceros, y se quedó con 1 y le puso boliviano, ¿ya? Le puso boliviano. Entonces, ahora es lo que estamos actualmente, ¿ya? En la cuestión del dólar, creó el bolsín, ¿ya? Que es lo que está hasta ahora. Por eso le digo que sigue vigente el decreto supremo 21060. Creó el bolsín. O sea, usted para comprar dólar, ¿qué es lo que hacen los bancos? Los bancos le piden al Banco Central, bueno, quiero $1.000.000 y a través del bolsín, el bolsín es el que define si sube o baja el tipo de cambio. Miren que estamos desde 1996, estamos
hasta ahorita con el tipo de cambio 6.96, ¿no es cierto? Justo estamos hablando de más de 10 años que está el tipo de cambio estancado. ¿Por qué? Porque se estatizó y se bolivianizó la economía. Fíjense que antes todos los préstamos le daba a la gente era en dólar. ¿Por qué? Porque los bancos tenían esa susceptibilidad. Entonces, se sacó de que los préstamos sean en boliviano y ahora la mayoría de los préstamos son en boliviano, porque la gente gana en boliviano, obviamente, y paga sus préstamos también en boliviano. Entonces, se bolivianizó la economía. Entonces, ya usted no lo necesita los dólares, pues entonces, o sea, ¿para qué va a necesitar los dólares si es boliviano con lo que usted trabaja? ¿Sí? Bueno, que algunas empresas y algunas personas pues necesitan los dólares cuando quieren viajar o quieren hacer una actividad, ¿sí? Entonces, más o menos, a grandes rasgos, lo que se hizo. En cuanto a la parte contable, se creó el decreto 21424, en la cual normó y creó la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes, y creó en la parte del patrimonio ajuste global al patrimonio, que después se fue cambiando, que ahora es ajuste de capital y ajuste de reservas patrimoniales, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Bueno, vamos a ir viendo este tema, tenemos que terminarlo hoy día, ¿sí? Porque el día lunes ya empezamos con las exposiciones. El día lunes tenemos el examen, ¿no? Entonces sería el próximo miércoles, ¿ya? Bueno, fíjense ustedes, contabilidad bimonetaria. Dice, es una contabilidad llevada en dos monedas en forma simultánea, con la simple colocación e interpretación de un tipo de cambio vigente en esa fecha o la UFB, ¿ya? Entonces, para llevar la contabilidad monetaria debemos nosotros de colocarle o el tipo de cambio o la UFB. Por si acaso algunas empresas extranjeras sí o sí se lo tiene que enviar en dólares, ¿ya? Y se lo tiene que transformar en dólares. Vamos viendo unos conceptos. Dice, ¿qué es la hiperinflación? En economía, la hiperinflación es una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente y al mismo tiempo la moneda pierde su valor real, o sea, su valor adquisitivo, ¿sí? Antes usted compraba la carne en 10 bolivianos, mire cuánto está ahora. Está 40 bolivianos, 30 y tantos bolivianos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha pasado porque había hiperinflación en esa época. Ahora no hay eso. Decimos, a ver, vamos a aumentar un poquito porque se lo voy a mejor, ¿no es cierto? Ahí. Características, fíjense, de una hiperinflación para que nunca más nos vuelva a suceder, ¿ya? Y dice, la norma de contabilidad 29 describe 4 signos que indican que una economía podría encontrarse en hiperinflación. La población general prefiere mantener su riqueza en bienes no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable. O sea, ¿qué es lo que hace? Compran inmuebles, compran terrenos, ¿no es cierto? Sí, o bien compran dólares, pues, ¿no? Como hay un amigo ahí que cobra su sueldo, oye, préstame, me dice, ¿qué pasa? No, ya no tengo plata. Voy, si recién no han pagado, le digo, ¿no? ¿Y qué? He comprado pues dólares, ¿no? Así que, nada que ver. La población general, el segundo punto, la población general considera, ya, este segundo punto, dice, la población general considera cantidades monetarias no en términos de moneda local, o sea, en boliviano, sino en términos de una moneda extranjera relativamente estable. Por si acaso, una moneda extranjera fuerte se llama divisa, ¿ya? Y la moneda local se llama moneda doméstica. Ya cuando ustedes vean eso, entonces cuando hablamos de divisa, ¿no es cierto? A veces dice el gobierno, no tenemos divisa, ¿qué significa? Que no hay dólares, ¿sí? Simplemente tenemos moneda doméstica, que es el boliviano. Tercero, las ventas y compras a crédito se realizan a precios que compensan con la pérdida anticipada del poder adquisitivo durante el periodo crediticio. O sea, ¿qué es lo que pasa? Muchas compras y muchas ventas se le hace a un precio más arriba considerando la inflación que va a tener, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tendencia? Digamos, ahora se vende a 100,
bueno, yo te lo vendo a crédito, ahorita al contado 100, pero al crédito vale 130 a 30 días. ¿Por qué? Porque hay hiperinflación. Entonces, eso hay que considerar. Otro, los tipos de interés, salario y precio se vinculan a un índice de precio y la inflación acumulativa durante 3 años se acerca o excede al 100%. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vemos que es una hiperinflación. Por ejemplo, digamos, nosotros tenemos el kilo de carne, por ejemplo, digamos, está ahorita en 30, y al año ya está en 60. ¿Qué ha pasado? Ha superado su valor, o sea, ha superado el 100%. Entonces, estamos hablando de que ese país o esa economía está rumbo a la hiperinflación, ¿ya? Entonces, esas son las características de una hiperinflación. Causas de la hiperinflación. La hiperinflación es la suba generalizada y sostenida de los precios. Esta se da por las siguientes alternativas. 1, aquí está, la decisión del gobierno de imprimir nuevos dineros sin ningún tipo de respaldo como objeto de autofinanciarse. Es lo que le pasaba a Bolivia. El país, digamos, tenían que pagarle dinero o sueldo a los maestros, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Había subido el dólar, entonces antes con su sueldo ellos compraban $100, ahora con la hiperinflación ya no compran los $100, entonces ya compraban $50, entonces ¿qué le hacía el gobierno? Les incrementaba ese otro 50% para que puedan comprar los $100, pero no tenían ningún tipo de respaldo, ¿ya? Entonces a ver, cuando hay, por ejemplo, digamos, cuando hay sobreoferta de papa, ¿qué va a pasar con los compradores y con el precio? ¿Sube o baja? Cuando hay harto oferente de papa, ¿qué va a pasar con los Baja, compradores y con el precio? ¿Ah? el precio baja, licenciado, porque hay bastante oferta. Exactamente. El precio va a bajar porque hay un sobreoferta de papa, ¿no es cierto? Y los paperos, o sea, los vendedores de papa, ¿qué va a pasar? Por vender, porque su papa se te frega, entonces empiezan a bajar su precio, ¿sí? Lo mismo sucede con la moneda, ¿ya? Obviamente no se frega la moneda, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando existe mucha gente queriendo comprar dólares? ¿Qué va a pasar con el precio del dólar? Es lógica, pues, ¿no? Va a subir, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay muchas personas comprando dólar. Es lo que pasaba en esa época. Entonces, todos querían dólar. Ahora, si no hay personas necesitando, nosotros tenemos el bolsín, por eso el bolsín es el que manda. Entonces, si el bolsín saca 1 millón a la venta y nadie compra, entonces el tipo de cambio no va a subir. Es lo que está sucediendo en la economía nuestra, porque muchos se preguntan, ¿por qué no sube el dólar? ¿Qué hay que subirle? O sea, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque la economía está en boliviano y no necesitamos el dólar. Entonces, el momento que todos necesitemos el dólar, no, pues va a subir. Es como cuando dicen, no, la cooperativa fulana ha quebrado, dicen, ¿no? Ha quebrado, y a veces es mentira, ¿no? Ha quebrado la cooperativa. No, pues todinga la gente se va a sacar su plata de esa cooperativa y al momento que sacan su plata, de verdad que ahí la quebran, pues, ¿no es cierto? Entra en quiebra, ¿por qué? Porque no todo, la cooperativa no tiene la capacidad para poder devolverle a todos los ahorristas. Entonces, son situaciones que se dan. Después este otro, el aumento rápido y masivo de la cantidad de dinero que no se encuentra apoyado por crecimiento de producción de bienes y servicios, ¿ya? Entonces, la impresión de moneda, ¿ya? La impresión de moneda cuando no existe la suficiente producción. O sea, yo imprimo un montón de billetes, digamos, como para comprar maíz, por ejemplo, digamos. Hay mucha plata para comprar maíz. ¿Qué va a pasar con el precio del maíz? Va a subir, pues. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Uno, o controlar que no suba la especulación, y la otra salida sería importar maíz para que no suban los otros precios que conlleva en la cadena
en la cadena del maíz, digamos que son las vacas, son los chanchos, son los pollos, ¿no es cierto? Entonces, sube. Por eso, ¿por qué creen ustedes que el gobierno lo tiene ahorita congelado el precio del combustible? Fíjense ustedes, si sube el combustible, no se hace una desgracia a nuestra economía. ¿Por qué? Porque todo está ligado al transporte, el combustible, ¿sí? Usted sube el combustible, va a subir todos los productos. ¿Por qué? Porque el transporte lo va a traer y obviamente se va a encarecer el transporte, ¿sí? Entonces, todo va a subir. Entonces, el gobierno, que lo que ha dicho, bueno, no podemos subir el combustible, ¿sí? Porque sube un poquito y se viene una catástrofe para todos nosotros. ¿Y quiénes son los más fregados? Pues los más fregados son aquellos que no tienen ingresos, sus ingresos son limitados. Entonces, podemos decir que se viene una guerrita interna, ¿ya? Sigamos. Aquí hay un poquito de historia. Antecedente de la hiperinflación en Bolivia, ¿ya? Vamos a cerrar esto ya. Dice, en el año 1982 asume el mandato de la presidencia boliviana Hernán Siles Suazo de 1982 a 1985, porque no terminó su mandato. Dice, el cual agrietó aún más la economía con un gasto fiscal desaforado y una política cambiaria llena de controles. Finalmente, los últimos años, 1981, concluye con una inflación de 8.171%. Fíjense, 8.000, si cuando nosotros decimos el 100%, o sea, ¿qué significa el 100%? Que si yo vendía la carne en 30, la carne estaba en 60, ¿no es cierto? Pero fíjense usted, 8.171%, o sea, ¿cuánto subió? Ahí desen cuenta, ¿sí? Entonces, a eso se llama hiperinflación. ¿Ya? A ver, vamos un poquito más. Ahí ya se lo ve mejor, ¿no es cierto? Ya, dice, segunda revolución de Paz Extensor. O sea, ¿por qué? Fue un presidente que fue 4 veces presidente de Bolivia, ¿no es cierto? Víctor Paz Extensor, no sé si ustedes han leído un poco la historia. Ya, ha sido 4 veces presidente de Bolivia. En ese entonces se llamaba República de Bolivia, ahora le han cambiado por Estado plurinacional y más huevada. Nada, es el mismo, no ha cambiado nada, somos los mismos bolivianos, no vamos a cambiar otra cosa, lo que era antes nomás. Aquí nosotros tenemos, mire, el 29 de agosto de 1985, Paz Extensor promulga el Decreto Supremo 21060, que dio totalmente un cambio trascendental en la economía. Fue su último mandato de Paz Extensor y fue el último mandato que cambió la economía y siguen todavía con ese mismo principio de la economía de esos años. Mire, ¿cuántos años? Mire, 1985, ¿ya? Estamos hablando de más de 30 años, ¿no es cierto? Para ser más específico, 37 años, mire, que muchos de ustedes ni habían nacido, ¿no es cierto? Entonces ustedes nacieron en una economía mucho mejor. Antes todo era cola, para ir a comprar esto era cola, para comprar pan era cola, o sea, era lo mismo que es ustedes, pónganse a ver lo que es Venezuela, ¿sí? Hasta para comprar papel higiénico tienen que hacer cola. ¿Por qué? Porque no producen. ¿Ya? No produce Venezuela. ¿Por qué no produce? Porque el gobierno le brinca a las empresas y las empresas ya no pueden pagar, entonces empiezan a salirse, a huir. No, se desbarata la economía. Otro, mire, unifica la tasa de cambio, dice, de libre convertibilidad, ¿ya? Entonces, antes había, ya le digo, el cambio negro, el cambio oficial. Ahora es un solo cambio, ¿sí? El tipo de cambio que tenemos, 6.96 y no varía, ¿sí? Otro, ajusta las tarifas de los servicios públicos. Ya ese era otro lío, la energía, el agua, o sea, hacían lo que querían. Ahora hay un ente que es el que regula esto. Después
reducción del déficit fiscal y financiamiento externo al 80% de los déficits. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Todingo era puro préstamo, así que lo ajustó, redujo el déficit fiscal, porque todingos trabajaban del Estado, entonces todos percibían plata de ahí, ¿sí? Y algunos sin trabajar. Entonces, todingos redujo hasta un 80%. Los profesores, que eran los más problemáticos, que salían a las calles, los mandó al Porvenir, allá estuvieron hasta que volvieron ya pacíficos. Después, reducción del arancel. Dice, un arancel único, mire, fue del 20%, ¿ya? Que usted solamente tenía que pagar 20% y no era más de todo, cualquier tipo de empresa. Antes, ya le dije, había impuestos para cada tipo de empresa. Después, eliminación de la intervención del sector público en los salarios, ¿sí? Entonces, en los salarios privados, excepto para los salarios mínimos nacionales. O sea, el Estado era el que intervenía en los sueldos, porque antes habían empresas públicas, pero empresas públicas que eran deficitarias, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hacían? Simplemente mantener la burocracia del Estado, ya como algunas empresas, digamos, que no producen, ya pérdida y sigue con los sueldangos, o sea, nada que ver. Entonces, eso se deshizo el gobierno. Otro, eliminación de los controles de los precios. Ah, no, esto pasó a la alcaldía, ya fue la alcaldía la que se metió. Habían los controladores de precios, porque era el Estado el que ponía los precios, pero era mentira, no controlaban nada. Congelación de los salarios del sector público. Eso sí fue un alto costo para el sector público, porque les congeló su sueldo y no hubo incremento. Después, descentralización de las empresas públicas. O sea, todas las empresas deficitarias ya no pertenecieron al gobierno, sino a las gobernaciones. Y bueno, pues las gobernaciones empezaron a hacer qué es lo que pasaba. Si esta empresa era deficitaria, se la vendía. Y empezaron a vender las empresas. Puede ser bueno y puede ser malo, ya que en algunas cosas usted no va a vender pues la gallina de huevos de oro, como era Entel, por ejemplo. Digamos. Entel siempre ha sido una empresa que daba plata, ¿ya? Después, reforma impositiva. Esto cambió, como le dije, los impuestos, ¿ya? Entonces ya percibía el gobierno. Restablecimiento del crédito internacional del país. El país no podía tener crédito a nivel internacional. Ya no era sujeto de crédito. Ya con esta nueva modificación, nueva reforma, otra vez fue sujeto de crédito. Porque no nos olvidemos, nosotros somos un país pobre, ¿sí? Es como, por ejemplo, digamos, sin menospreciar y sin irme a la discriminación, como se la dice. Por ejemplo, digamos, llega una persona de otro estado, ¿ya? Y viene o va un presidente de acá, digamos, a la OEA, ¿ya? Va el presidente de Bolivia. Muy difícil que lo reciba el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no le interesa, ¿sí? Somos pobres, entonces, ¿con quién se va a reunir? Con otro tipo rico, ¿sí? Se va a reunir con los chinos. ¿Por qué? Porque tiene negocios con Bolivia. Si le interesa algo, se va a reunir. Entonces, no había eso para nosotros, éramos pobres, ¿ya? Después, eliminación de las restricciones para la fijación de las tasas de interés. A eso fue importante también, porque los préstamos le daban a la tasa de interés que le daba la gana, ¿sí? Ahora se fijó máxima la tasa de interés que puede regir en Bolivia es del 3% mensual o 36% anual. Cualquiera que pase de esa tasa de interés, obviamente tiene cárcel, se llama agio, ¿ya? Entonces, o especulación, ¿ya? Nadie puede cobrar más del 3% en Bolivia, ¿sí? O sea, después, lo que le dije del bolsín, eliminó los 6 ceros, entonces fueron una de las cosas más importantes de este decreto supremo. Acá también tenemos lo que es el 21060, ¿sí? Se lo puede resumir en los siguientes puntos. Reducción del déficit fiscal con el congelamiento de los salarios, aumento de los precios de la gasolina, dice, cubrió más del 50% de los ingresos del TGN. ¿Por qué? Porque no se vendía, puro huelga era. Entonces, con eso se pagó los sueldos. 2.
cambio real y flexible de la moneda. Dice, desapareció el peso boliviano y renació el boliviano con la relación de 6 ceros del viejo, fue lo que le dije, eliminó los 6 ceros. 3. Libre contratación, racionalización de la burocracia, que fue despido masivo de los trabajadores. O sea, me eliminó un montón de empresas y dijo la libre contratación, ¿ya? Entonces, antes no era así. Ahora fue libre contratación de acuerdo a la Ley General del Trabajo. Antes lo amparaba el gobierno. Después, liberación total del mercado. O sea, ¿qué pasaba? Antes era el gobierno el que definía los precios y todo eso. Ahora no. Empezó la libre transacción de mercado. O sea, la economía de libre mercado, ¿ya? Que muchos le llaman el neoliberalismo, ¿sí? Libre mercado, ¿no? de transacciones, de monedas, de todo, libre mercado. Aquí libertad de precio entre oferta y demanda, pero como les dije, esto no es tan libre, ya como le dije del maíz, digamos, o sea, no es tan libre porque si usted lo tiene el maíz, va el gobierno y le dice, no, usted no tiene ni una gallina y tiene un montón de maíz, ya le busca un montón de cosas. Arancel único de importación, ya que fue el GATT, gravamen arancelario consolidado. Y por último, el fomento a las exportaciones, a la reforma tributaria, ¿sí? Ahí se creó la ley de reforma tributaria, que fue la ley 843, que también fue muy importante para cambiar nuestra economía. Ahora vamos a ver esto. Aquí está, mire los impuestos, ¿ya? De la ley 843, ¿ya? Donde dice impuesto al valor agregado, impuestos de régimen complementario al IVA, el RCIV, impuesto a las transacciones, impuesto a las utilidades, eso se llamó el IU, ¿no? Impuesto a las utilidades, así se creó, ¿ya? Que constituyó el impuesto a las rentas presuntas de empresa, el IRPE, y el impuesto a las utilidades del sector minero, hidrocarburo y eléctrico. Entonces se fue creando estos impuestos de acuerdo a la reforma tributaria. Seguimos. 5. Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos, automotores, que constituye el impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes. 6. Impuesto a los consumos específicos, que todavía sigue vigentes, ¿sí? El impuesto al consumo específico. Después, mire, se crea el decreto 21424, ¿ya? Se crea el decreto 21424, donde establece los lineamientos, ¿ya? Vamos a hacer un poco más chico. Los lineamientos respecto a las empresas, como ser el revalúo técnico de los activos fijos, la clasificación de los estados financieros en cuentas monetarias y cuentas no monetarias, crea la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes, que todavía sigue vigente hasta la fecha, ¿ya? Mire de cuántos años viene esto, que de acuerdo a su importancia se debitan o se acreditan en el estado de resultados, concluyendo con la cuenta reguladora del patrimonio, como es la cuenta ajuste global al patrimonio, que eso ya vamos a verlo más adelante, donde se modificó, ¿ya? Dice, se crea también el decreto 21424, donde establece, esto ya lo vimos, ya, como ser el revalúo técnico de los activos fijos. Dice, cada transacción se registra con su tipo de cambio con respecto al dólar estadounidense y se obtienen estados financieros en dos monedas, ¿ya? En dólares y bolivianos. El tipo de índice de actualización era el tipo de cambio hasta esa fecha. Ahora dice, en el año 2006-2007, en los últimos 12 meses, se tiene una inflación de aproximadamente el 12%. El tipo de cambio baja, mire, que en ese entonces subió hasta 7.03.
Ya, entonces dice que el tipo de cambio baja, o sea, el boliviano se aprecia. Por si acaso, cuando nosotros decimos la devaluación de la moneda, la palabra correcta es apreciar y depreciar. Cuando nosotros devaluamos la moneda, entonces estamos depreciando la moneda. Y cuando sube, estamos apreciando la moneda, ¿ya? Por lo tanto, baja el valor proporcional de las acciones de las empresas. Así que el tipo de cambio ya no es un índice favorable para determinar el valor de las empresas. O sea, ya lo sacan al tipo de cambio. Dice, la norma 3 y 6, dice, los resultados emergentes de diferencias de cambio y mantenimiento de valor se registraban en la cuenta de resultados, o sea, ajuste por inflación y tenencia de bienes, lo cual no es razonable, puesto que una diferencia de cambio o una transacción con mantenimiento de valor no tiene relación ni con la inflación ni con la tenencia de bienes. Entonces, quieren y modifican este tipo de transacción. El Colegio de Auditores, a través de su consejo técnico, sugiere cambiar el índice de actualización descrito en la norma 3 y 6. Sugiere la UFB o cualquier otro tipo de indexación. Y miren ustedes, el gobierno, a través del decreto, por eso nosotros nos manejamos con leyes, pues, ¿no? Entonces, y eso sacó el colegio, simplemente sugiere. El gobierno sacó el decreto supremo 29387 del 19 de diciembre del 2007, donde pone como índice de actualización de las empresas a la UFB, ¿ya? Cambia las cuentas ajuste del patrimonio por la cuenta ajuste del capital y crea la cuenta ajuste de reservas patrimoniales utilizándose hasta la fecha. ¿Ya? Entonces, eso es lo que modifica el Estado para la contabilidad bimonetaria. ¿Listo? Y con esto terminamos, jóvenes. Les quedo muy agradecido y les voy a mandar este tema. ¿Listo? Nos vemos el día viernes. Yo les voy a habilitar el grupo, les voy a mandar mensajes para que los responsables de su grupo me envíen su información a través del WhatsApp ya en Word. Solamente uno de cada grupo. No es más, jóvenes. Muchas gracias. Hasta luego. Dicen, Sí, señora. podemos hacer, yo no tengo grupo, mi grupo creo que decidió hacerlo el grupo solo y yo me quedé sola, entonces yo puedo poner Yo sola. tampoco tengo grupo. Ya yo lo tengo igual de trabajo. Puedes ponerlo sola, no hay problema. ¿Ya? Ya, gracias, Liz. Profe, solo en Word ¿Sí? se la vamos a enviar a su persona, al WhatsApp. Sí, en Word le dije. Y en PowerPoint Ya. para su exposición. ¿Ya? Ya. Listen, Sí, señora. buenas tardes. ¿Va a haber clases el día viernes? Bueno. No le he dicho. Lo que va a haber es que me envíen sus temas de exposición a mi WhatsApp. Eso es lo que tienen que hacer, nada más. ¿Ya? Ya. Nos vemos. Muchas gracias, Listen. Dios lo bendiga. Hasta No luego. tiene por qué. Ya, hasta luego.